Bueno, vamos a ver si continuamos con la segunda parte de la clase, que pretendíamos estudiar los dos sistemas que asisten al motor, el sistema de admisión de aire y el sistema de alimentación de combustible. A ver si podemos abrir esto. Abrir esto. No. Tengo que cerrar esto. No. Minimizar. Compartir pantalla. Bien, ahora sí. Perdonen, pero esto para mí es muy difícil. Bueno, entonces sistema de alimentación de combustible vamos a estudiar el sistema de inyección de los motores que llamamos todavía los viejos motores, donde la inyección es convencional, es decir, hay una regulación mecánica. Dentro de eso vamos a hablar algo de lo que es inyección indirecta y lo de inyección directa, y el nuevo sistema de inyección de combustible que es llamado Common Rail, básicamente con una regulación electrónica. Nosotros ya sabemos que el proceso de combustión se va a comenzar a realizar cuando el combustible encuentre el oxígeno suficiente para, en teoría, transformar todas las cadenas de hidrocarburos hasta dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno elemental. Sabemos también que el aporte de este poder calorífico del combustible, el calor de entrada que necesita esta máquina térmica para convertirla en trabajo, se produce unos cuantos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, lo estudiamos en el ciclo real, y se prolonga hasta un pasado el pistón, el punto muerto superior. Producto de esta combustión se va a generar el pico de presión necesaria para poder actuar en la única pared móvil que es la cabeza del pistón. Producto entonces de la presión generada en la combustión por la superficie del pistón, se generará esa fuerza que se traslada a lo largo de toda una distancia, que es la carrera, para generar el trabajo, y después, producto del mecanismo biela-manivela, generar ese momento para el giro, que nosotros llamamos torque o par motor. Entonces el producto de ese par motor, por el régimen de rotación del motor, puede ser una expresión analítica para conocer la potencia que está suministrando ese motor. También dijimos que la combustión entonces se produce sin un aporte de calor externo, no hay una bujía en estos motores, sino que tenemos que tener una gran masa de aire que la comprimimos lo suficiente como para tener suficiente temperatura, de manera que un combustible que tenga suficiente poder calorífico se combustione instantáneamente, en teoría. Yo les he puesto acá dos desafíos, me parece que podría ser un resumen en el proceso de la combustión, que ya es un proceso que, si uno lo quiere estudiar en profundidad y hacer un análisis teórico, todavía no está totalmente o acabadamente comprendido o conocido. Hoy se asocia a este proceso como un proceso en el cual la vena líquida se comporta como un chorro turbulento gaseoso, o sea, se utilizan ecuaciones que combinan algunas etapas
del combustible en forma de vena líquida y su comportamiento como gas. Es un proceso muy complejo de comprender, pero para los objetivos nuestros podemos reducir este proceso en dos desafíos, como dice ahí. Por un lado, tratar de garantizar que el combustible rápidamente se mezcle con el aire, aumentar, yo diría, las posibilidades de que ese combustible, de que ese aire esté suficientemente comprimido y que tenga suficiente movimiento, turbulencia del aire. Se ha trabajado mucho, creo que vimos algo en sistemas de emisión de aire, en diseño de, sobre todo, cómo entra el aire, cómo atraviesa las válvulas, en el diseño de las cámaras de combustión, para lograr una suficiente turbulencia del aire, de manera de facilitar que el combustible rápidamente encuentre el oxígeno necesario. Y el segundo desafío sería disminuir lo que conocemos, explicamos que es el tiempo de retardo. O sea, el tiempo que tarda desde que se empiezan a inyectar las primeras gotas hasta que se produce la verdadera combustión. Los factores que están involucrados en esto, bueno, los podemos deducir. Yo les puse 4, es decir, temperatura y turbulencia del aire, efecto de la pulverización del combustible, o sea, pensemos que para que el combustible se ponga en contacto y encuentre el oxígeno necesario, lo ideal es que el tamaño de gotas, estamos pensando en presiones elevadas del combustible, hoy estamos hablando de 2000 atmósferas, pensemos, 2000 más o menos kilos centímetros cuadrados, gotas muy pequeñas y lo ideal que tengan un tamaño uniforme, de manera que rápidamente encuentren el oxígeno. Hoy también el tallado, digamos, de los orificios de los inyectores se hace con láser. O sea, estamos hablando de gotas de muy pequeño tamaño y de presiones altísimas. Para disminuir el tiempo de retardo tiene mucho que ver el cetanaje del combustible. Cuanto más alto sea el índice de cetano del gasoil, menor tiempo de retardo tiene. Y por supuesto la relación de compresión tiene que ver con esto, porque si mayor es la relación de compresión del motor, mayor es la temperatura alcanzada por ese aire comprimido y menor va a ser el tiempo de retardo. Acá tienen un esquema de este librito francés que yo les decía que tenemos en la cátedra, que es específicamente de motores diésel, donde está marcado entonces con respecto a los grados de rotación del cigüeñal, si el 0 es el punto muerto superior, en este motor 15 grados antes ya comienza el periodo de inyección que se prolonga hasta 5 grados después de que el pistón pasó por el punto muerto superior. Esto que está marcado acá, que serían estos 20 grados, son el tiempo de retardo del combustible, o sea, empezamos a inyectar en este punto y durante todo este tiempo hay un tiempo de retardo donde comienza entonces la inyección y se produce el pico de presión, como decíamos nosotros, idealmente lo más cercano posible al punto muerto superior, para poder utilizar realmente toda la carrera como distancia útil en la generación de este trabajo. Durante todo el tiempo de retardo de la combustión, bueno, es el tiempo que transcurre desde que se introducen las primeras gotas en la cámara de combustión. Esas gotas se tienen que calentar, evaporar, encontrar entonces el oxígeno que se puede encontrar en diferentes puntos en forma simultánea y después propagarse, realizar la verdadera propagación de la combustión, hasta quemar toda la cadena de hidrocarburos inyectada. En la combustión, si hacemos una ecuación, podríamos decir que lo ideal sería que todas las cadenas de hidrocarburos con el oxígeno presente
y el nitrógeno, que en principio no tendría que molestarnos, debería convertirse en generar como productos dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno elemental. En realidad, en la combustión de los motores diésel aparecen siempre subproductos, algunos de ellos contaminantes que nos preocupan mucho, contaminantes de la atmósfera y que traen problemas a la salud y contaminación de aguas, de suelos, etc. Como subproductos que nos preocupan está el monóxido de carbono, cadenas de trozos de hidrocarburo que no se han llegado a combustionar, combinación del nitrógeno con el oxígeno, esto se produce en los motores nuevos, en los motores de Common Rail, que trabajan a muchas más altas temperaturas. Este no era un contaminante importante en los viejos motores diésel, pero sí en los actuales. Material particulado, fundamentalmente hollín, partículas de carbono, que viene de esos hidrocarburos, y también oxígeno. Esos son los subproductos que aparecen en una combustión más real y no en un equilibrio químico ideal. El circuito de alimentación de combustible, vamos a ver las cosas más básicas, porque esto, insisto, lo pueden estudiar de la bibliografía que tienen y no creo que tengan demasiado grado de dificultad. Acá tiene un esquema muy básico de un sistema de alimentación de combustible de un motor de regulación mecánica, lo que llamamos los viejos diésel. Siempre vamos a tener un depósito de combustible. En el circuito vamos a tener una bomba de alimentación. A partir de ahí podríamos decir que tenemos una línea de presión media, los filtros de combustible, una bomba de inyección, y a partir de ahí comienza la línea de alta presión, y en ese caso llega hasta los inyectores. Y acá hay marcado retorno solo desde los inyectores. En realidad, siempre hay retorno desde los inyectores, siempre hay un retorno de la bomba de inyección y pueden encontrar a veces retorno de algún filtro. Estos son los componentes básicos. Esto lo van a ver mejor en las maquetas de los tractores, en las actividades prácticas. El depósito de combustible normalmente hoy es de plástico. Busquen que siempre tienen que haber 4 orificios. Va a haber un tapón donde se introduce el combustible, que tiene que tener algún orificio de entrada para permitir la entrada del aire, para que no haya demanda de vacío. Obviamente cuando se va drenando, va saliendo el gasoil, permitir la entrada del aire que vaya ocupando ese volumen desplazado por el gasoil que se está consumiendo. Tiene que haber otro orificio que va a comunicar ese tanque con la bomba de alimentación. Tiene que haber también un orificio de drenaje para la evacuación total del tanque, y tiene que tener un orificio que va a ser el conducto de retorno, que va a juntar los retornos, como les digo, de distintas partes del circuito. Cuidados a tener en cuenta: para el llenado del combustible, lo ideal es el llenado del combustible a la noche, para no tener aire que durante la noche se pueda condensar ese aire y después esas partículas, esas gotas de agua se mezclen con el combustible que yo aportaría a la mañana, así que lo ideal es llenar este combustible a la noche. No mucho más que eso. Una bomba de alimentación en este sistema muy sencillo, la van a ver también en las maquetas. Simplemente una línea entonces que viene el gasoil del depósito y tendrán algún pistón, algún émbolo que es mantenido en su posición por un resorte tarado, y ese émbolo se moverá por el accionamiento de una leva. Habrá alguna posición en donde la leva permite que el émbolo baje y abra esta válvula y el fluido, el gasoil, pueda pasar del depósito a los filtros, y habrá alguna posición, entonces, según el movimiento de la leva, en donde
este es el que permite el pasaje a los filtros, la válvula esta está abierta, y habrá alguna posición en donde este pistón descienda, la válvula se cierra y no hay pasaje del gasoil. Van a tener una palanca de accionamiento manual, necesidad de purgar el sistema, lo van a ver mejor en el práctico. Los filtros son importantísimos, sobre todo en los viejos, en los nuevos sistemas, en los nuevos motores, porque, como decimos, acá estaba trabajando con presiones de inyección muy elevadas y con diámetros de perforaciones de los inyectores muy pequeñas. Entonces es necesario sacar todas las partículas que nos puedan afectar el funcionamiento del sistema y evacuar el agua, que también se puede, que no puede estar presente con el combustible, que trae problemas de corrosión y de afectación de todas las partes del motor. Lo más común es que haya dos filtros, que se haga un filtrado en serie, es decir, primero se pasa por un filtro primario y después por un filtro secundario. Los sistemas de filtrado pueden ser simplemente por tamizado, es decir, por alguna acción mecánica, de alguna criba metálica o un papel o una tela, puede ser por absorción, alguna tela o alguna celulosa que absorba las partículas indeseadas y el agua. Y hoy lo más común es que encuentren un filtro de este tipo, que este es el filtro primario donde decanta el agua, es decir, tienen algún material que está tratado con algunas resinas que tienen las propiedades químicas de absorber algunos componentes indeseables del combustible y sobre todo absorber y decantar el agua. Estos son los filtros más importantes, como les digo, para el sistema Common Rail, porque pensemos que trabajamos con, como siempre decimos, con muy pequeños volúmenes de gasoil, con altísimas presiones y por lo tanto con diámetros de toberas muy pequeñas. Estos son los filtros más comunes que van a encontrar en uno de estos sistemas. De todos estos componentes de los sistemas, de los que vemos acá, aire y combustible, debemos saber, para cumplir los objetivos, digo para ustedes, componentes elementales que tiene que haber en un circuito y los principios de funcionamiento, misiones y funciones que cumple cada uno de esos componentes. Y criterios mínimos de mantenimiento, que ya les van a decir en la práctica que simplemente en mantenimiento tratar de no ser creativo y responder a todas las recomendaciones, cumplir todas las recomendaciones que dicen los fabricantes con respecto al mantenimiento de los distintos filtros, todo lo que sea mantenimiento, lo que dije el fabricante lo respetamos a rajatabla, fundamentalmente por si descubre el fabricante que no respetamos sus recomendaciones, no va a cubrir las garantías y vamos a tener problemas de varios. Bueno, filtrado entonces elemental y mucho más todavía en los sistemas nuevos, pero es un tema que la tecnología lo ha podido resolver. Si hablamos de las bombas que se llaman de alta presión, las bombas que a partir de ellas ya nos quedan los inyectores, dijimos el depósito, la bomba de alimentación, los filtros, la bomba inyectora. La bomba es lo que se llamaba en estos motores el corazón del sistema, la parte medular del circuito de alimentación de combustible. Las bombas dosifican, son las que van a dosificar el volumen de combustible, las que van a definir cuándo comienza la inyección, cuál es ese periodo. Mediante el regulador de la bomba inyectora va a mantener el número de vueltas más o menos constante, y también en la bomba está la forma de darle el pare al motor, es decir, cómo
cómo se para el motor diésel, es cortándole la inyección, cortándole el aporte de combustible. Y eso también se hace en la bomba. Estos sistemas trabajan con presión, estas bombas soportan unas presiones cercanas a 200 atmósferas más o menos de presión. Hay bombas en línea y hay bombas rotativas. Yo les voy a tratar de explicar más o menos el funcionamiento de una bomba en línea. La bomba rotativa es un poco más difícil de explicar en este contexto. Simplemente comprender el funcionamiento de la bomba para, insisto, después comprender cuando hacemos el análisis de las curvas características del motor. Acá tenemos un esquema, un corte de una bomba, de un motor que tiene, por lo visto, 4 cilindros. Estos son los cañitos que van a ir a los 4 inyectores. Y en la bomba encontramos un árbol de levas de la bomba, que va a tomar movimiento de la distribución, o sea que el régimen de rotación de esta bomba está sincronizado con el régimen de rotación del cigüeñal del motor, pero este es el árbol de levas de la bomba, no es el árbol de levas que abre las válvulas en el sistema de admisión, por favor. Este eje, este árbol de levas, tiene en este extremo lo que se llama el regulador de la bomba de inyección. En los motores diésel y en los tractores es indispensable no tener un regulador de la inyección. El regulador va a mantener el número de vueltas más o menos constante en el motor del tractor. Esa es su misión. El motor del tractor, dijimos desde el primer día, que está sometido a demandas de cargas muy variables. Es decir, que yo pongo el acelerador a trabajar a un régimen y puede ser que la demanda de carga del motor, porque clavo un implemento y el suelo está muy duro, bajaría las vueltas muchísimo si no existiese el regulador, y el motor se pararía y podría llegar a la cabecera en otra circunstancia, y cuando desclavo el arado desaparece la carga y el motor se pasaría de vueltas. Tiene que haber, es indispensable, un mecanismo que se llama regulador, que está en la bomba inyectora, y es el que en definitiva regula cuál es el número de vueltas finales a las cuales está trabajando el motor. Lo que también vemos acá son estos 4 cuerpos de bomba que tienen acá dentro estos pistoncitos, que son pistones buceadores de la bomba, que van a tener, como todo pistón, un recorrido, un movimiento alternativo, desde un punto muerto superior hasta un punto muerto inferior. Ese movimiento lo va a dar estas levas del árbol de levas. En un momento la cresta de la leva va a levantar el pistón, y en otro momento, cuando el árbol gire, el pistoncito buceador va a ir a su recorrido inferior hasta el punto muerto inferior. En ese recorrido del punto muerto superior hasta el punto muerto inferior se va a producir la carga del combustible que viene de la bomba de alimentación. Y arriba de ese pistón buceador van a encontrar, como siempre, una válvula, una bolilla, que es mantenida en su posición por un resorte que tendrá una determinada tensión. Cuando haya presión suficiente para poder vencer la tensión de ese resorte, esta válvula se levantará y se producirá la salida del combustible hacia los inyectores. Lo que también vemos acá como importante es esto que está por detrás, que es la cremallera de la bomba. Que esta cremallera puede girar los pistones buceadores. Y esta cremallera está accionada o puede ser movida por la palanca del acelerador que maneja el tractorista. ¿Sí? El tractorista posiciona con su palanca del acelerador esta cremallera, y también indirectamente es comandada, y en definitiva es comandada por el regulador de la bomba.
Vamos despacito. Acá es un regulador de contrapesos, basado en el regulador de Watt, que pueden después, si puedo, les bajo un videíto del viejo regulador de Watt, que simplemente puede separar en función del régimen de rotación del regulador, puede abrir o cerrar los contrapesos. Y en este caso va a actuar sobre la cremallera de la bomba. Bien, ¿cómo funciona esto? Recuerden, por debajo de este pistoncito buceador teníamos las levas, el árbol de levas de la bomba inyectora. En el proceso de carga, entonces el pistón buceador está en su punto muerto inferior, más abajo, y se descubre esta lumbrera, este orificio que recibe el gasoil que viene de la bomba de alimentación. Fíjense que el pistón buceador tiene una ranura vertical y tiene un helicoide, un helicoide cavado en su periferia, el pistón buceador. Entonces, cuando está en este punto muerto inferior y esta válvula, este orificio está abierta, se produce la carga del combustible en el interior de este pequeño cilindro. Cuando este pistón, empujado o accionado por la leva, comienza a subir, se tapa, queda tapada este orificio ya de admisión, ¿no? Y este combustible que está acá tiene la presión suficiente como para vencer la tensión del resorte, se abre esta válvula y comienza la inyección del combustible hacia los inyectores. El envío de este volumen de combustible que está acá adentro hacia los inyectores. El pistón sigue subiendo y llega un momento que esta escotadura descubre a este otro orificio, que es el de retorno, el que se comunica con el canal de retorno, con el caño del retorno que va al depósito. Entonces el combustible que estaba acá adentro, en vez de seguir trabajando para vencer la presión del resorte, encuentra un canal que no le ofrece ninguna resistencia y entonces empieza a salir el combustible al canal del retorno. Este resorte ahora baja, la válvula se cierra y ese es el fin de la inyección. O sea que esta es la carga, mientras esto está abierto. Cuando esto se cierra es el envío de este volumen de combustible que estaba acá adentro hacia los inyectores, y recién cuando se pone en comunicación esta escotadura con el caño de escape, es el fin de la inyección. Ahora, ¿cómo se varía el volumen de la inyección? Bueno, porque como estos pistones tienen esta acanaladura, y estos pistones pueden ser rotados por la cremallera que vimos en la diapositiva anterior, la idea es que antes o después se descubra el caño del escape. Si necesitamos inyectar un volumen muy grande, el pistón buceador deberá recorrer más distancia y más tarde se va a encontrar con el escape, con el orificio de escape. Es decir, hemos rotado el inyector, fíjense que acá hay una distancia mucho más grande que en la diapositiva anterior. Esta distancia es mucho más chica que en esta diapositiva. Hemos rotado al pistón buceador. Se produce la carga, pero recorre más, se acerca más al punto muerto superior, o sea que hay más volumen de combustible que es inyectado hasta que recién en este punto se descubre el orificio de escape. Entonces acá la aceleración, como decía, el volumen de inyección es máximo. O sea que lo que se varía es la carrera útil de ese pistón buceador. Si rápidamente lo encuentra el escape, el volumen de inyección
será mínimo y habrá mucho gasoil que va al retorno. En ese momento, si viéramos los retornos, están llenos de combustible. Se está inyectando un volumen de combustible chico. En este caso, cuando se está inyectando el volumen de combustible máximo, es muy poco lo que vamos a ver en el retorno. Lo que les debería haber dicho también, ya que el gasoil, el combustible que se usa en estos motores, es un combustible muy poco volátil, muy untuoso, y que gran parte o una pequeña parte, perdón, de este combustible se utiliza como lubricación, o sea, parte de las bombas, por ejemplo, es lubricada siempre con una pequeña porción del mismo combustible. ¿Cómo se produce el pare? Dijimos que acá se produce el pare. Bueno, el pare se va a producir si directamente se rota el pistón buceador de manera que siempre la canaladura está en comunicación con el escape, con el agujero del escape. No va a haber nunca presión suficiente para vencer la tensión de este resorte y el combustible se fue siempre por el escape. O sea, la inyección es nula. Esa es la parada del motor. Cuando uno tira el pare en el motor, lo que está haciendo es girar el pistón buceador de manera que anuló la carrera útil de ese pistoncito. Bueno, acá vemos entonces el pistón buceador. Acá abajo tendría que estar el árbol de levas que va a subir y bajar el pistón, el árbol de levas de la bomba, que también está en conexión, lo vimos, es el mismo árbol que en el extremo tiene el regulador de la bomba. Entonces, ¿cómo actúa el regulador de la bomba? Acá está la palanca del acelerador, la palanca que comanda el tractorista. Esa palanca tiene acá un resorte, un resorte que tiene una determinada tensión, y esa palanca va a parar a la cremallera de la bomba. O sea que tiene que ver con ese volumen de inyección. Pero también el regulador de la bomba va a parar a la cremallera de la bomba. Lo que hace el tractorista en realidad es mandar a trabajar al regulador a una posición. Si acelera a fondo, le dice al regulador, regulame el número de vueltas más o menos constante a este régimen, a 2000 y pico de vueltas. Si la palanca del acelerador va a menos régimen, lo manda al regulador a trabajar a ese régimen. Pero en definitiva, el que tiene la última palabra en decir cuál es el volumen de inyección y cuál es el régimen de rotación del motor, es el regulador de la bomba inyectora. Yo, como tractorista, trabajo entonces con la palanca del acelerador. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dijimos, porque el motor del tractor se encuentra con demandas de cargas muy variables. Yo posiciono el acelerador en 2000 vueltas. Bien. Si la demanda de carga aumenta, el regulador, ¿qué hace? La demanda de carga aumenta, el número de revoluciones del motor baja, disminuye, y entonces estos contrapesos se cierran y actúan, en este caso, se cierran, y fíjense que mediante estas palancas que tenemos acá, terminan actuando sobre la cremallera de la bomba, girando los pistones buceadores, aumentando la carrera útil, aumentando el volumen de combustible inyectado. Entonces, el regulador lo que hizo para mantener el número de vueltas más o menos constante y que el motor no bajara demasiado de vueltas, es aumentar el volumen de combustible. Lo contrario ocurre cuando la demanda de carga se hace menor. Suponte, desaparece, llega a la cabecera y el tractorista levanta el implemento. El motor se acelera. Cuando
la aceleración aumenta, el régimen de rotación del motor aumenta, estos contrapesos se separan. Por fuerza centrífuga se separan. Cuando los contrapesos se separan, son capaces entonces, empujan, estas patillas que tienen acá lo empujan, vencen la tensión de ese resorte y actúan ahora sobre la cremallera de la bomba, haciendo ¿qué? En este caso necesitan disminuir el volumen de inyección, porque la carga desapareció. El motor no necesita esa dosis de combustible, ese volumen de combustible que necesitaba cuando estaba sometido, cuando el implemento estaba clavado y tenía una carga importante. Ahora no necesita ese combustible. Entonces, se actúa, el regulador en definitiva entonces, actúa sobre la cremallera de la bomba, rotando el pistón buceador, disminuyendo la carrera útil. Ahora el volumen inyectado va a ser mucho menor. Ahora va a haber mucho combustible que va por los retornos. Yo sé que esto no es fácil de entender, pero lo que ustedes deben saber, en definitiva, es que el regulador de inyección de combustible regula el número de vueltas, como su nombre lo dice, manteniendo un número de vueltas más o menos constante, ¿gracias a qué? A que puede variar el volumen de combustible. Cuando la carga es muy chica, el volumen de combustible disminuye. El regulador es sensible, entre comillas, a esa disminución de carga, a ese aumento de régimen, y le corta el volumen de inyección a la bomba, le disminuye el volumen de inyección de la bomba. Y cuando la demanda de carga es grande, las vueltas bajan, se necesita más combustible, se actúa sobre la cremallera para aumentar la carrera útil del pistoncito buceador. Habrá menos combustible en los retornos. Entonces, en definitiva, siempre es el regulador el que termina diciendo cuál es el régimen final de ese motor según la carga demandada. Esa carga determina un régimen de rotación y en función de eso el regulador dice cuál es el régimen final, variando el volumen de combustible. Ese pequeño volumen lo puede a su vez variar entre un volumen mínimo y un volumen máximo, que lo vemos acá. Volumen mínimo, cuando la carrera útil de la bomba, la carrera útil del pistón buceador es la más chica, y un volumen máximo cuando la carrera útil del pistón buceador es la más grande. Bien. Acá vemos otra foto donde está el árbol de levas de la bomba inyectora, y acá adentro están los contrapesos. Entonces vemos la palanca de mando de la cremallera, o sea, el acelerador, puede actuar sobre la palanca de mando de la cremallera es la que varía la carrera útil, o sea, el volumen de combustible, y también esa cremallera puede ser accionada por los contrapesos del regulador. O sea, la cremallera recibe movimiento, en definitiva, del mando del acelerador, que pasa, o sea, el acelerador lo que hace es comandar el regulador de la bomba inyectora. Ahí tenemos otro esquema, entonces dice ahí, en vacío, cuando los contrapesos por fuerza centrífuga están muy separadas, y vemos que se puede actuar sobre la cremallera de distribución, lo mismo que en la palanca del acelerador, y cuando hay carga, los contrapesos se separan, se acercan, perdón, y se habrá que aumentar el volumen de combustible que manda la bomba a los inyectores. El principio de inyección en este tipo de motores, bueno, los inyectores trabajan, acá vemos un esquema de la entrada de combustible que viene de la bomba de inyección, y tenemos una aguja, y tenemos un resorte con una determinada presión, que tendrá acá un tornillo en el cual se puede regular la presión que será necesaria para levantar este resorte.
cuando haya presión suficiente para levantar el resorte, la aguja se levantará y el combustible que viene de la bomba de inyección entrará a la cámara de combustión. En este caso hay un detalle, si quieren, de la aguja, es decir, el combustible que llegó desde la bomba inyectora en un circuito de alta presión. Esa presión actuará sobre la superficie de la aguja, generará una presión que cuando supera la presión de tara del resorte, esa aguja se levanta. Cuando no hay más combustible, lógicamente la tensión del resorte será la suficiente para empujar la aguja abajo y ahí caerá bruscamente la presión. Es decir, acá vamos a tener un esquema de distribución de presión más o menos triangular. Al comienzo de la inyección hay un pequeño incremento de la presión, donde se inyectan la primera parte, pequeños volúmenes, la presión sigue aumentando hasta que cae bruscamente. Y en este caso, el que levanta o baja la aguja es un resorte. La inyección, no, hay de dos tipos, hoy de un solo tipo, porque las inyecciones de Common Rail son todas de inyección directa, pero en esto que estamos viendo había inyección indirecta y los de inyección directa. La inyección indirecta, el principio es inyectar, entonces en principio la primera parte de la inyección, un pequeño volumen de combustible, se inyecta en una precámara que como la vemos acá está, en este caso, hecha en la culata, en la tapa del cilindro. Entonces puedo tener una precámara con aire, ahí el aire que comprimí, lo hago entrar en esa precámara circular, o sea, voy a tener ahí mucha turbulencia, de manera que el combustible que entra rápidamente va a encontrar oxígeno, y se va a producir un principio de combustión, y esa presión generada por ese principio de combustión es capaz de arrastrar al aire y al combustible hacia la cámara principal para completar la combustión de todo el combustible inyectado. Como la combustión es más progresiva, porque comienza en una precámara y después se lleva a la cámara a combustión, son motores en general más silenciosos, menos ruidosos que los de inyección directa. Y a su vez, el inyector puede ser un inyector más rudimentario, se utilizaba un inyector de un solo agujero, porque acá esta pequeña dosis de combustible que rápidamente encuentra, es más fácil, digamos, que encuentre el aire, porque el aire está en mejores condiciones. Tenemos aire muy comprimido, muy turbulento. Entonces eran inyectores más rudimentarios. Al tener esta precámara, terminan teniendo una menor relación de compresión que los motores de inyección directa, con lo cual tienen un menor rendimiento térmico, con lo cual tienen un consumo específico más grande. Bien, como ventajas son más independientes aún del combustible. Se utilizan cuando en los motores que utilizan aceite vegetal, por ejemplo, como combustible, suelen tener precámaras, inyección indirecta, y eso. Lo que más van a encontrar hoy son motores de inyección directa. Yo acá les puse dos direcciones de YouTube que pueden ver unos videitos lindos de inyección, porque no los sé colgar acá. La inyección directa es la que se utiliza hoy en el 100% de los motores, o sea, directamente tenemos el aire comprimido y la cámara de combustión está cavada en la cabeza del pistón. ¿Se acuerdan que decimos? Tenemos un espacio, ese volumen de la cámara de combustión es muy, muy pequeño, o sea, la combustión debe ocurrir en un espacio muy pequeño y en un tiempo muy acotado. Tienen que producir muchas cosas en un momento crucial, en un muy poco espacio y en un tiempo muy pequeño.
El combustible entonces inyectado directamente en la combustión, en la cámara de combustión, necesita tener un inyector con muchos más agujeros, muchas más perforaciones, generalmente 4 o 5 perforaciones. Es una combustión no tan progresiva, o sea que se produce acá, a diferencia del otro, que decíamos, al ser combustión más progresiva tiene menos ruido, esta no, por lo tanto se produce lógicamente un pico de presión, o sea, una presión concentrada en un pico que tiene que ser soportada por el cigüeñal del motor, a diferencia de la inyección indirecta, que la cosa es mucho más progresiva. Bueno, lo que vamos a ver en lo que llamamos nuevos motores, este es un esquema de un nuevo motor diésel, que yo creo que no es simplemente una modificación del viejo motor diésel, o sea, los principios que utilizó Rudolf Diesel para desarrollar su motor, un motor más económico, un motor que podía andar hasta abajo del agua porque no tenía chispa, un motor que no era exigente en el combustible que tenía. Eso hoy no se cumple, para nada. O sea, el nuevo motor diésel es totalmente diferente a la concepción de Rudolf Diesel. Este es un esquema de los componentes básicos que vamos a encontrar. Por supuesto, el tanque de combustible, los filtros que acaban a ser más importantes aún en los sistemas de regulación mecánica, una bomba de alimentación, a partir de la cual siempre hay un circuito de media presión, y common rail significa rail o conducto común. O sea, acá la idea es almacenar el combustible en un conducto a muy alta presión y mantener esa presión constante, e independientemente del régimen de rotación del motor e independientemente del caudal de inyección. Era impensado en aquellos motores que la generación de presión se pudiese separar. Acá la generación de presión va por un lado y la inyección de combustible, el régimen de rotación del motor y el caudal que se está inyectando no tiene nada que ver con la presión. La presión hoy estamos hablando de 2000 atmósferas y se mantiene siempre constante. Los inyectores, por supuesto, son totalmente distintos, no podemos apelar a 2000 atmósferas a deformar un resorte, vamos a ver que son distintos. Y lo que es indispensable en estos motores es la aparición de la asistencia de la electrónica. Es decir, acá hay lo que está simbolizado como ECU, es decir, una unidad de control del motor, llamamos ECU, o simplemente una computadora, que va a recibir de una EDU, o de un datalogger, de un adquisidor de datos, o sea, va a haber un instrumental que va a tomar muchos datos, mucha información útil, que antes no la teníamos, se la va a pasar a una computadora, y entonces esa computadora en tiempo real va a tomar un montón de decisiones. Por eso la regulación ahora es electrónica. Antes, el regulador de contrapesos era sensible, entre comillas, a un solo parámetro, al régimen del motor, y variaba una sola cosa, el volumen de combustible. Ahora, esta computadora recibe muchos más datos y varía muchas más cosas. Este sistema fue desarrollado por los italianos, por Fiat, como modelización, pero en realidad la tecnología, la incorporación a la utilización de los motores los hicieron los alemanes, lo hizo la empresa Bosch. O sea que todos los componentes que vamos a ver en las fotos reales de motores van a ver que muchas veces dice Bosch. Pero el desarrollo teórico, digamos, es de la Fiat. Se montó en un Alfa Romeo, creo en la década del 90, el 97, como primer auto. Primero apareció en los autos y hoy está presente en los autos también y en los tractores también.
La idea, la presión que se le hizo, yo creo, a la industria fue por dos lados. Por un lado, tener que tener un motor que contaminase menos. El viejo motor diésel no, llegó un momento que era muy difícil que pudiera pasar las severísimas normas de ensayo para evitar contaminaciones medioambientales que tiene Europa y que tiene Estados Unidos, la EPA, la Agencia de Control Medioambiental de Estados Unidos. Y también, y si se quiere asociado con eso, tener motores de mucho más rendimiento térmico, es decir, motores que consumiesen mucho menos combustible. Motores entonces que ahorrasen combustible y que no contaminasen la atmósfera fueron los desafíos que tuvieron y que se cumplió con el desarrollo de estos motores. Ahí tenemos un esquema de los elementos básicos del Common Rail, donde aparece el conducto común, que es el que va a mandar a los inyectores, y ya acá aparecen algunos sensores, como les decía. Es decir, en este caso uno dice sensor que mide la masa de aire. Esta es la computadora, entonces que va a recibir, por ejemplo, información de ese sensor. Hay otro sensor de las revoluciones del motor, en este caso. Hay otro sensor, el 9, que va a indicar la posición del pedal del acelerador. Son distintos sensores que acá están un poquito más detallados en otro esquema. Fíjense que hay un sensor que me dice la posición, creo que esto es del acelerador, un sensor que toma la temperatura del aire que entra, otro sensor que toma la temperatura del combustible, otro que mide la masa del aire que está entrando, la presión del aire que entra, la posición del árbol de leva, la posición del cigüeñal. Bueno, hay 10 o 12 sensores del motor que mandan información a esa computadora. ¿Y la computadora qué decide? Todo, prácticamente todo. No solo va a decidir el volumen de la inyección, cuándo comienza la inyección, cuándo finaliza, en cuántas etapas, en cuántas partes va a particionar ese volumen de inyección, y va a decir cosas que tienen que ver con el aire y cosas que tienen que ver con las emisiones de gases contaminantes. Acá tenemos unas fotos directamente con los componentes, una bomba que es totalmente distinta, el adquisidor de datos, la computadora, el conducto común o rail, 1, 2, 3, 4, 5 inyectores, los inyectores que son totalmente distintos. Esto ya es una foto real de los componentes de este motor. Acá también tenemos otra foto. Este es el conducto común, y donde decimos que la presión con la cual está almacenado el combustible ahí adentro es independiente del régimen de giro del motor. O sea, en un sistema de inyección convencional, este es un típico esquema de qué es lo que pasa con la presión a medida que transcurre el tiempo en la inyección. La presión aumenta con el régimen de giro del motor y con el caudal. Y cuando termina la inyección, desciende bruscamente. En un pequeño tiempo, los caudales de inyección pequeños se inyectan a presiones bajas, después la presión aumenta y llega un momento que decae bruscamente. En los sistemas Common Rail, la presión, decimos, se establece por separado del caudal de inyección y se mantiene en cualquier régimen, es totalmente independiente. Este es un esquema muy viejo donde había, siempre en el Common Rail, el combustible se particionó. Al principio se inyectaba en dos, se dividía ese volumen de combustible, que recuerden que hablábamos de 40 megagramos, ¿no? Por litro de cilindrada y por ciclo, o sea, volúmenes muy pequeños, y se hacía una inyección previa y una inyección principal.
siempre la inyección previa es para preparar las condiciones de temperatura para favorecer una combustión más perfecta, o sea, empezar a particionar el combustible, una pequeña parte en una inyección previa y después hacer una combustión más progresiva y total. Para entonces favorecer el acondicionamiento previo. Esto mejora el rendimiento. Y después aparecía en este esquema, insisto, muy viejo, una fase principal donde se aporta la mayor parte de combustible. Pero si ustedes se fijan, la presión de inyección permanece totalmente inalterada. Incluso aparece después de la inyección principal una post-inyección donde se aporta pequeña cantidad de combustible ya en la fase de escape para generar un medio reductor, o sea, ese combustible llega a evaporarse y actúa como reductor para ayudar a desdoblar el nitrógeno del oxígeno, que en estos motores se llegan a combinar y se forman óxidos de nitroso, y generalmente después va a pasar esos gases de escape por un catalizador, pero esa que va a reducir esos óxidos de nitrógeno a nitrógeno elemental y oxígeno, pero ese aporte, digamos, de una pequeña cantidad de combustible en la fase de escape ayuda, digamos, a generar ese medio reductor. La bomba es una bomba diferente, es una bomba generalmente con 3 pistones radiales. En esa bomba solemos tener una válvula reguladora de la presión. Si quieren la estudian en los libros, a mí no me interesa que conozcan demasiado el funcionamiento, pero es una bomba totalmente distinta. Tiene una leva excéntrica y generalmente son 3 pistones radiales, que son los que envían el caudal, envían el combustible al common rail. Y los inyectores, sí, como decíamos, son totalmente distintos. Ya no podemos acá, teniendo combustible a 2000 atmósferas, apelar a deformar un resorte. Puede haber inyectores con electroválvula, como tienen acá. Electroválvulas o se llaman comúnmente solenoides, directamente con solenoides. Es decir, una electroválvula es un dispositivo electromecánico. Es decir, es un dispositivo capaz de convertir un voltaje eléctrico en un movimiento mecánico. Es decir, en este inyector tienen en el esquema 3 acá la electroválvula, que va a ser la válvula que se tiene que levantar para que el combustible que vino de la bomba pase a retorno y poder generar las diferencias de presión necesarias para que la aguja se levante y se inyecte el combustible en la cámara. Pero ¿cómo lo hace esa válvula? Es una electroválvula, es simplemente va a haber un bobinado, un alambre enrollado, una bobina sobre un armazón cilíndrico que va a ser capaz de generar un campo magnético, ¿no? Cuando se le induce a ese bobinado una cierta cantidad de corriente, se genera un campo magnético que es capaz de producir un movimiento mecánico, en este caso para abrir esta válvula en un inyector. Hay muchas válvulas hoy día que son accionadas de esta forma. Es decir, va a llegar algún cable que recibe un determinado, que manda entonces un voltaje, y ese campo magnético, entonces al hacerle pasar una determinada cantidad de corriente, que va a ser definido por la computadora, según necesite inyectar más o menos combustible también, entonces esa corriente eléctrica va por ese campo magnético, lo puede convertir entonces ese voltaje en un movimiento mecánico. O sea, la apertura y cierre de la válvula lo hace una corriente eléctrica. Eso es lo que comúnmente se conoce como un solenoide. Ahí tienen un esquema, una foto acá está la electroválvula, acá dice solenoide
actuando, digamos, la válvula abierta, entonces está inyectando combustible, un solenoide en off, no hay combustible. En este caso dice que la inyección, se hace una inyección principal dividida en 5, y que puede trabajar, está hablando de 1.600 a 2.000 kilos centímetros cuadrados. Hoy se pueden encontrar con esto. Es decir, ese pequeño volumen de inyección en un tiempo de 1 milisegundo es dividido en 9 partes. Si yo hago 1 milisegundo, lo divido en 9 partes, me da más o menos 100 microsegundos cada parte. Son tiempos que a uno le cuesta mucho imaginar cómo lo puede hacer eso, ¿no? Pero la idea es particionar ese pequeño volumen, a su vez en pequeñas porciones, con dos objetivos: disminuir los ruidos y disminuir las emisiones de gases contaminantes, sobre todo la combinación del oxígeno con el nitrógeno. Entonces acá tenemos una, 2 y 3 preinyecciones, una inyección principal, 4, y tenemos estas posinyecciones que, como decimos, trataban de ayudar a generar un medio reductor para después el trabajo que hace el catalizador, el reductor catalítico selectivo. La mayoría de los inyectores hoy son piezoeléctricos. El principio es parecido. Un piezoeléctrico son ciertos cristales que también reciben una cierta cantidad de un cierto voltaje, una cierta corriente eléctrica, pero el material piezoeléctrico tiene la propiedad de deformarse, o sea, él, cuando recibe una corriente eléctrica. Esa deformación será proporcional al voltaje que recibe. Entonces, en este caso, ese material piezoeléctrico es el que va a abrir esta misma válvula, que va a ser capaz de hacer circular combustible y generar las diferencias de presión para que la aguja suba y se inyecte combustible. Los contaminantes que aparecen en los combustibles, en la combustión, bueno, podemos tener, desde ya teníamos, y hoy seguimos teniendo, unos son material particulado, que dijimos, ¿no? Para materiales particulados generalmente se utilizan filtros. Material particulado, lo más común que encuentre es hollín, como sinónimo, es decir, partículas sólidas de carbón que no se han combustionado. También material particulado, si buscan las definiciones de la EPA, de la Agencia de Protección Medioambiental Americana, habla de partículas de carbón esferuladas, habla de fracción orgánica soluble, es decir, hay fracciones que generalmente vienen del aceite de lubricación que no se ha quemado, que se adhieren a las partículas de carbono, al hollín, y que también forma parte del material particulado, y sulfatos. Con el azufre, en general, hay que tener mucho problema. Los motores nuevos son muy exigentes que no tengan azufre, porque el azufre en principio daña mucho a los inyectores, y también tener cuidado porque el azufre se puede oxidar y llegar a formar ácido sulfúrico y contribuir a la formación de lluvia ácida, ¿no? Como filtros para material particulado, generalmente se utiliza cerámicas, algún filtro de cerámica, como dice ahí, cordierita, pueden encontrar mucha bibliografía de esto, que retienen este material particulado. El material particulado, como les dije, según la EPA, habla de hollín, fracción orgánica soluble y sulfatos solubles en agua. Las partículas de hollín, por supuesto que las partículas más pequeñas directamente pueden ser inhalados y alojados en los alvéolos pulmonares, y trae problemas desde pulmonares, irritación en los ojos, en la garganta, problemas respiratorios. A su vez, como les digo, hay cierta cantidad de hidrocarburos que se pueden absorber en partículas de hollín y son altamente mutagénicos. Por eso están asociados directamente este tipo de emisiones de fracción orgánica soluble a muertes por cáncer.
Y como les dije, también cuidado con el azufre por el problema de la oxidación y que puede contribuir en la formación de lluvia ácida. Acá tienen un esquema de detectores de humo que se pueden poner, o pasímetros que se pueden poner en el caño de escape para ver en función de humo. Esto se hacía hace algunos años en caños de escape hasta de distintos vehículos para ver el material particulado. El problema que tenemos, la generación del gran contaminante problemático en estos motores, es que como logramos que una computadora entonces en tiempo real tenga las mejores combinaciones de oxígeno y nitrógeno, porque dijimos que la computadora no solo decide el momento que se inyecta el combustible, en cuántas veces va a particionarse combustible, sino que también en estos motores tenemos turbos de geometría variable, entonces la computadora decide en tiempo real, ¿recuerdan? Variar la inclinación de los álabes para tener la óptima eficiencia del turbo en todo el rango de régimen de funcionamiento del motor. La computadora, vamos a ver que también detecta las emisiones de gases contaminantes, pero logramos tener, en definitiva, una combustión mucho más perfecta, más completa. Hemos reducido la cantidad de material particulado, pero hemos generado un contaminante muy peligroso, porque esas altas temperaturas, esos altos rendimientos térmicos que tienen esos motores, esos bajísimos consumos específicos que tienen esos motores, han logrado combinar el oxígeno con el nitrógeno y formar óxidos de nitrógeno, que son contaminantes muy complicados. Conforman lo que se llama smog fotoquímico, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono, contribuyen a la lluvia ácida. Entonces hay que reducir los óxidos de nitroso. El problema que tenemos es que, claro, si nosotros, por ejemplo, queremos reducir el material particulado, podemos hacerlo con un motor muy eficiente que va a tener poco consumo de combustible. Pero estos motores muy eficientes generan, como les digo, como subproductos de gases contaminantes, óxidos de nitroso. O sea, el motor muy eficiente, que gasta muy poco combustible y que tiene poco material particulado, es capaz de combinar el oxígeno con el nitroso. Entonces, la reducción de las dos cosas, que es lo que nos piden las normas, no generar material particulado y no generar óxido nitroso, es un desafío. Porque si nosotros queremos bajar los óxidos de nitroso, tendríamos que ir a un motor un poquito más ineficiente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Una de las formas de reducir los gases, de reducir los óxidos de nitroso, es hacer un motor más ineficiente. Si tenemos un motor más ineficiente, generamos más material particulado. Entonces, es un desafío que se hace para cumplir con las normas de tener poco material particulado y pocos óxidos de nitroso. Acá les pongo algunas figuras sobre, por ejemplo, cómo ha ido variando, las normas, cómo han ido ajustando los niveles máximos permitidos de material particulado desde el año, en este caso, 96 hasta el 2016. Se fijan años que se les dan a los fabricantes para decir, bueno, tienen 3 años para bajar el material particulado desde este nivel hasta este nivel. Después lo tienen que bajar a este nivel, después lo tienen que bajar a este nivel, y fíjense que estábamos ya en el 2016 en niveles de material particulado 0,025 gramos por kilowatt hora. Acá también les da cómo se ha ido restringiendo el contenido de sulfuro, de azufre en el gasoil, porque dijimos que en estos motores es indispensable que no tengan azufre. Entonces hoy estamos por debajo de 15 partes por millón de exigencia en cuanto a contenido de azufre.
Son distintas etapas, distintas exigencias que hay que ir cumpliendo. Les decía, una de las formas, entonces, para combatir los óxidos de nitroso es hacer un motor un poquito más ineficiente. ¿Y qué se hace? Bueno, se recirculan gases de escape. Los gases esos de escape se enfrían, y esos gases que tanto nos molestaban, como decíamos, en un ciclo real, es importante sacar los gases de escape porque eran gases que tienen alta temperatura y que ya no tienen oxígeno y entonces nos ocupan un espacio y hacen una combustión peor. Bueno, justamente eso es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, enfriando esos gases, haciendo entrar a gases que ya no tienen oxígeno, que no nos van a ayudar en la combustión, para hacer una combustión más incompleta. O sea, con más gasto de combustible. Los usuarios se quejan muchas veces de esto, porque dicen, bueno, nosotros estamos pagando la ineficiencia de un motor, que hay tecnología para hacerlo más eficiente con más gasto de combustible. ¿Qué dice el fabricante? Bueno, yo tengo que pasar las normas de contaminación, así que les traslado el gasto a ustedes con más gasto de combustible. ¿Quién decide qué se hace? La computadora. La recirculación de gases de escape nunca es más de 12, 14, como máximo creo que hasta 20%. La computadora decide, entonces, de esos gases de escape, en función de lo que se está detectando de óxidos de nitroso en el escape, esta sería una forma preventiva, si se quieren, para no generar gases de escape. Y la computadora va a decidir, insisto, cuántos gases de escape se va a hacer entrar al motor en el tiempo de admisión. Esto es... esto es una foto de un tractor John Deere que tiene recirculación de gases de escape, como dice ahí, es decir, parte de los gases de escape van a ser recirculados en la admisión, y de los gases de escape pasa por un catalizador de oxidación diésel. El catalizador de oxidación diésel es como un gran panel de abejas, material prensado, pero que está tratado en su superficie con metales preciosos como paladio y platino, que lo que hacen es oxidar ciertos gases contaminantes. Oxidan el monóxido de nitrógeno, el monóxido de carbono hasta dióxido de carbono, hidrocarburos que no han sido totalmente combustionados, también los oxidan hasta dióxido de carbono y agua, y fracción orgánica soluble hasta dióxido de carbono y agua. Eso hace el DOC, catalizador de oxidación diésel. Y después aparece en este caso un DPF, que es un filtro, como vimos anterior, sobre todo para material particulado tipo partículas de hollín. Otra solución que han tenido los fabricantes es decir, no, hago un motor eficiente, genero los óxidos nitrosos y los combato a posteriori, digamos. Una sería una solución preventiva, la de recircular gases de escape, y esta podríamos llamarlo curativa. Los gases de escape que contienen efectivamente óxido nitroso, se conecta un aparatejo que se llama SRC, o reducción de catalítica selectiva, que aparece en unos motores, y la idea es inyectar en los gases de escape urea, una solución líquida de urea, y entonces hacer desdoblar los óxidos a nitrógeno elemental. La urea se reduce, el nitrógeno se oxida. Bien, o sea que va a aparecer otro tanque, generalmente se utiliza un 5% de urea en comparación con el volumen de combustible. Uno empieza a ver en las estaciones de servicio también depósitos comercialmente se llama AdBlue, esto, en las estaciones de servicio europeas es muy común, y va a haber un tanque con un depósito de urea, y se va a inyectar un volumen variable de urea según la proporción
que detecte la computadora de óxidos de nitroso que hay en los gases de escape, y esa computadora entonces también va a definir cuánta urea va a inyectar para reducir el nitrógeno hasta nitrógeno, para desdoblar los óxidos de nitrógeno a nitrógeno elemental y oxígeno. Bueno, entonces podemos hacer un resumen de las tendencias en los últimos años. Yo creo que ha sido el incremento de las presiones de inyección. Las presiones de inyección han pasado de 200 a 2000 atmósferas. Reducir el tamaño de los orificios de los inyectores. Como les decía, hoy los inyectores se hacen con rayo láser. Se hablan de dimensiones que se comparan con el diámetro de cabellos. La incorporación de la gestión electrónica que hoy está presente. Es impensado un motor que no tenga gestión electrónica para decidir, como les dije, muchas cosas. Y el incremento, el gran aumento del rendimiento de la sobrealimentación con estos turbos de geometría variable siempre presentes, también comandados por una computadora. Bueno, creo que esto es el final de la clase. Bien, vamos a ver si... Perdón, esto no tiene nada que ver. ¿Sí? Detenemos el video y finalizamos. Finalizar la reunión.